Sí, Señor, venimos a exaltarte. Venimos a darte gracias. Venimos, Señor, a saciar tu sed de amor, tu sed de comunión con tu pueblo. Gracias, precioso Señor. Gracias, amado Padre Celestial, por recibir esta alabanza, Señor, porque tu Espíritu Santo está entre nosotros y nos da testimonio de tu hermosa presencia. Señor, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Queremos seguir exaltando tu nombre, Señor. Queremos seguir mostrándote nuestro amor y gratitud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén. Bueno, vamos a meditar también ahora a seguir, porque bueno, ya he iniciado estas meditaciones hermosas. Yo creo que si nos fuéramos solo con estos dos testimonios, ya tenemos para estar meditando toda la semana, ¿verdad? Pero pues Dios es tan bueno que nos quiere dar más. ¿Estamos de acuerdo? El domingo pasado les compartí acerca de por qué nos reunimos el día domingo, por qué los cultos son el día domingo, y también qué es lo que nos muestra la Biblia en una medida, cómo deben de ser nuestros cultos, cuál era la experiencia de la iglesia primitiva y que dentro del servicio dominical, principalmente venimos para alabarlo, para darle gracias, para exaltar su nombre. Y también venimos a clamar, a levantar clamores, Pero yo he observado que muchos, y en muchas iglesias, cuando oímos del clamor, de la importancia del clamar y del clamor en la iglesia, normalmente o muchos, cuando escuchan esa expresión de que debemos de clamar a Dios, lo relacionamos con clamores de dolor, de angustia, de auxilio, y pensamos que eso es todo lo que significa cuando Dios nos llama a clamar. Pero hermanos, yo quiero en esta mañana compartir con ustedes que esta verdad de clamar en la iglesia es mucho más amplio que eso. Implica eso, involucra esa verdad, pero es más amplio que eso. Y para que podamos seguir poniendo en el lugar que corresponde a cada aspecto de los clamores que debemos de levantar en nuestros servicios y en la iglesia. Amén. Entonces, primeramente, ¿qué es un clamor? ¿Qué es clamar a Dios? Clamor es levantar la voz. Es levantar la voz. Clamar es levantar la voz. ¿Ok? No solo para llorar, no solo para pedir auxilio, no solo para mostrar arrepentimiento. No, clamar es levantar la voz. Y puede ser tanto como para expresar nuestro gozo, como también para expresar nuestro dolor. ¿Estamos claros? Entonces, clamor es ese concepto más amplio. Es levantar la voz, pero también para expresar gozo al Señor, también para expresar gratitud al Señor y también obviamente para expresarle nuestro dolor, nuestras angustias, nuestras penas. Clamar, como lo muestra la Biblia, es hablar
de una manera audible, con un gran sentimiento, con una gran fuerza, acerca de nuestras necesidades urgentes, pero también para manifestar gratitud y alabanza al Señor. Entonces hay gritos de júbilo, hay gritos de expresiones de alabanza, de glorificarlo, tanto como expresiones y gritos de auxilio delante del Señor. Ahora, para clamar, hermanos, para clamar en la congregación principalmente, porque en lo privado es un poco más fácil, si pudiéramos decirlo, pero para clamar en la congregación se requiere fe, porque para que yo levante la voz es porque yo creo que Dios me está escuchando, amén. Pero también se requiere de un espíritu humilde, se requiere de humildad, se requiere de humildad. Porque muchas veces sentimos un clamor dentro de nosotros que quiere brotar para alabarlo, para exaltarlo, para darle gracias o para expresar una necesidad, pero nuestro orgullo, porque nos da pena, porque qué van a decir, porque qué van a pensar, o si me equivoco, o siento una palabra que quiere salir del Señor, una expresión profética, pero ¿y si no es de Dios? ¿Y si me equivoco? ¿Sí me explico? Entonces esa pena no es más que orgullo disfrazado. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que entender que Dios ama nuestras expresiones. Él nos pide que le mostremos, que le hagamos oír nuestra voz. Nosotros siempre estamos deseando, Señor, háblame, ministrame, pero Él también dice, pero yo también quiero escucharte a ti, pero yo también quiero que tú también me ministres a mí. La relación de amor es de dos vías, sabemos, ¿no? No nada más, Señor, ámame, háblame, ministrame, dame, ¿no? Yo también espero de ti que me hables, que me expreses con fuerza, con convicción lo que siente tu corazón. El clamor es una manera en que los hijos de Dios expresamos nuestra confianza en el poder de Dios. El clamor es una manera en que los hijos de Dios expresamos que aceptamos su voluntad, sea cual sea. En la Biblia, hermanos, en el Salmo 3:4, en el Salmo número 3, versículo 4, nos muestra que Dios se agrada con nuestros clamores, pero también que Dios escucha nuestros clamores y responde a nuestros clamores. No siempre cuando queremos o como lo deseamos o en el tiempo que nosotros queremos o esperamos, pero Él siempre escucha un clamor que sale de un corazón honesto y siempre lo atiende en su tiempo y a su manera. Dice en el Salmo 3:4, un salmo de David: con mi voz clamé. La idea ahí es a gritos. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. David experimentó, comprobó que cuando él clamaba con todo su corazón, Dios lo escuchaba y Dios le respondía a sus necesidades. Pero en la Biblia, hermanos, encontramos muchos ejemplos de clamores, y quiero citar algunos, porque es un tema muy amplio, hermanos, es un tema muy amplio, pero quiero citar algunos para que no solo tengamos la idea de que clamar significa llorar y expresar dolor y pena, sino que es un concepto más amplio. Venimos a la iglesia, sí, con alabanza, con clamores, pero tenemos que ponerlos en su debido momento, cada uno de ellos.
Primero encontramos que hay ejemplos en la Biblia de clamores que el pueblo entero le manifiesta al Señor. El pueblo entero pide perdón, el pueblo entero manifiesta arrepentimiento delante de Dios, el pueblo entero es convocado a clamar por misericordia de Dios. Y encontramos muchos ejemplos de este tipo de clamores en la Biblia. Pero también encontramos en la Biblia clamores personales. Un clamor que cada corazón, cada creyente le expresa al Señor en lo privado y en lo personal, o aún en la congregación. Y en la iglesia necesitamos expresiones de este tipo de clamores. Y en la iglesia deben de darse, pero en los contextos en los que deben de manifestarse. Primeramente, como ejemplos de clamores, vemos en la Biblia que hay clamores de alabanza y de exaltación. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Quiero que entendamos que en la iglesia debemos de venir con clamores, ¿sí? Pero yo he notado que muchos solo han interpretado que clamar es expresar dolor, ¿verdad? No, hermanos. Dice en Mateo 21, versículo 14 al 16. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, como se escribe es clamaban, diciendo: alaben a Dios por el Hijo de David. ¿Sí entendemos? Un clamor de exaltación, un clamor de alabanza que los niños estaban manifestando al ver esos milagros que Jesús había hecho. Sigue diciendo la Escritura: sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús: ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Pues dicen: a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Eso está en el Salmo 8, versículo 2. Entonces, hermanos, hay clamores de exaltación. Estos niños estaban alabando y exaltando al Hijo de David, que estaba en medio de ellos manifestando milagros. En Marcos capítulo 15, versículo 39, se los leo también en la Nueva Traducción Viviente. Cuando a Jesús lo tenían ahí crucificado, cuando Jesús muere, Él hace una exclamación: en tus manos entrego mi espíritu. Pero Él clama, Él lo hace con una voz fuerte, y expira. Ese clamor y ese tipo de grito, nadie que estuviera en una cruz, habiendo pasado por el tormento de haber sido latigado, golpeado, desangrado, con los brazos levantados y colgado, no hay fuerza ni para respirar. Ellos, para poder tener un alivio de respiro, porque los pulmones están forzándose ahí, no hay forma de respirar bien. Ellos tenían que pararse sus pies sobre una tarimita que les ponían, pero era un gran dolor, porque acuérdense que también los pies estaban clavados. Era un gran sacrificio, un segundito para tomar un poquito de aire. Entonces nadie moría dando esos gritos, dando esas clamores. Por eso el centurión romano, cuando oye eso, él dice: nunca en toda mi historia, en mi experiencia de crucificar gente, he visto algo así. Y entonces el oficial romano, dice la Biblia, que estaba frente a él,
al ver cómo había muerto, o sea, entregando su espíritu con un clamor, dice, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Amén. Gritó, se impresionó. Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Qué testimonio, hermanos. Qué testimonio de exaltación del que había muerto ahí en la cruz. Entonces los clamores son también, hermanos, son expresiones vigorosas de nuestra voz para exaltar al Señor. En Gálatas capítulo 4, en el versículo 6, dice el apóstol Pablo: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al espíritu de su Hijo, el cual clama. Fíjense, dice Pablo, como somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo en nosotros, su Hijo en nosotros, el cual clama. Esta expresión es expresar con voz viva, pero también con afecto, con cariño. Una expresión viva, llena de afecto, de amor, de ternura. El Hijo de Dios en nosotros clama: Abba, Padre. Abba es una palabra aramea que significa papá o querido papá. Era una expresión hebrea, Abba, una expresión aramea que los niños usaban cuando le hablaban a su papá. Papá, le decían, o papito, de una manera muy familiar y muy amorosa. Pero en toda la Biblia, el pueblo de Israel, los judíos, los sacerdotes, nunca nadie le habló así a Dios. Era Jehová, amén. Era el yo soy, era el todopoderoso. ¿Captamos? Ellos nunca lograron entrar a esa dimensión donde Dios es un Padre amoroso y tierno para su pueblo. Solo le temían, solo lo honraban con reverencia, pero Jesús fue el primer ser pisando en esta tierra que supo, que sabía cómo era el corazón de Dios. ¿Cómo era el corazón de Dios? Dios no es como el pueblo de Israel, y muchos en la iglesia tenemos la idea que Dios es un Dios duro, que Dios es un Dios justiciero, que Dios es un Dios que quiere hacernos la vida difícil, que Dios es un Dios que quiere que lo adoremos y que lo honremos con miedo, sin entender que Él espera de nosotros una relación amorosa y cariñosa, que Él quiere manifestarnos su cariño, su ternura y su fidelidad. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos enseña que debemos permitir que el Espíritu Santo, que el Hijo de Dios es dentro de nosotros, clame, que se comunique con Papito. Y esa dimensión de vida nosotros tenemos que aprenderla y manifestarla, hermanos. Amén. Nuestra vida puede llegar a ser muy diferente el día en que recibamos la revelación de que Él es un papito para nosotros. ¿Sí captamos, hermano? Que Él es tierno, Él quiere mostrarnos su ternura, su cariño, su amor, tenernos en sus brazos. En Lucas capítulo 1, versículo 42. Lucas 1, 42. Cuando la historia es cuando María, la esposa de José, visita a Elizabeth.
Y dice en el versículo 42, bueno, en el 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, en el vientre de Elizabeth, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, con un grito de gran alegría, y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Amén. Eso es clamar también, hermanos. Le estoy dando ejemplos de diferentes tipos de clamores. Un clamor de alegría, un clamor de gozo. En Gálatas capítulo 4, Gálatas 4, versículo 27. Versículo desde el 26, leamos. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Prorrumpe quiere decir ponte a gritar de alegría. Iglesia, ponte a gritar de alegría. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Amén. Entendamos el amor que el Señor nos tiene. Él nos ama, no por nuestros éxitos, ni por nuestros logros, ni porque seamos muy fructíferos en cualquier área. Grita, da clamores de júbilo, porque Dios te ama, porque Dios te ama. En Mateo capítulo 25, en Mateo 25, versículo 6, hablando de la parábola de las 10 vírgenes, y a la medianoche se oyó un clamor, un grito: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Amén. Eso es un clamor. Y pronto, hermanos, se escuchará. Pronto algunos se escucharán. Por eso tenemos que tener el oído abierto, los ojos abiertos, como los testimonios que hoy escuchamos. Porque viene el día, hermanos, que se oirá un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las vírgenes sensatas irán al encuentro del esposo a celebrar las bodas del Cordero. Amén. Entonces vemos que clamor no solo significa grito de auxilio, sino también de exaltación, de alabanza, de gozo, de alegría. Pero también hay clamores de súplica, clamores pidiendo ayuda o auxilio. En Lucas 9, versículo 38, nos dice: y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Hermanos, pero como les dije el domingo pasado, aún dentro de nuestros clamores, aunque sean de angustia, aunque sean de dolor, aunque sean de tribulación, aún nuestro clamor debe exaltar al Señor. Él lo está reconociendo. Maestro, está reconociendo su autoridad que viene de Dios. Ayúdame. Aún en los clamores de pena y de angustia debe de haber una exaltación al Señor.
porque a esos clamores son los que el Señor responde. Amén. En Lucas 18, versículo 7, nos dice la Escritura: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman? La idea es que le piden ayuda con fervor a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Entonces sí hay clamores, hermanos, pidiendo ayuda. Clamores personales que hacemos día y noche en nuestra casa, en la iglesia, pidiéndole ayuda, insistiendo. Clamores que insisten, Señor, ten misericordia, pero exaltándolo, Señor, porque yo creo que tú puedes hacerlo, porque yo creo, Señor, que tienes el poder, porque yo creo, Señor, en que eres fiel. Amén. En Marcos capítulo 10, versículo 46 y 47. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, ellos entendían ese concepto. Era un nazareno, era un hombre de Dios, era un apartado para Dios. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, clamores, y a decir: Jesús, ten misericordia de mí, porque sufro mucho. Ten misericordia de mí. ¿Sí? Ten misericordia de mí. Pero ¿qué dice antes? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí captamos, hermanos? Hay un reconocimiento en el clamor, hay una alabanza dentro del clamor de alguien que sabe que a quien le clamo tiene la respuesta para mi vida, que lo puede hacer. Que lo haga o no lo haga es su decisión, pero yo creo que lo puede hacer. Hijo de David, ten misericordia. Amén. Entonces sí, hay clamores, y solo les cité aquí 2, 3, hermanos. Está llena la escritura de todos estos tipos de clamores. Pero también hay otro tipo de clamor. Ya vimos clamores de gozo, de alabanza, de exaltación al Señor, clamores pidiendo ayuda a nuestra necesidad, pero también hay otros clamores donde no hay gritos. Hay otra manera de clamar sin levantar la voz. Hay clamores sin gritos, pero que Dios los escucha. Lucas 7, 37 y 38. Bueno, leamos del 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Todavía había buena relación entre los fariseos con Jesús en esa época. Todavía andaban analizándolo y simpatizando con este profeta, este maestro, este hombre. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ahora, cuando leamos la Biblia, hermanos, tenemos que aprender a leerla considerando la época, las costumbres de ese tiempo, para que podamos captar más. Se sentó a la mesa, ¿qué imaginamos? Un comedor de 4 sillas, 6 sillas, 8 sillas, donde se sientan, ¿verdad? Y como comemos nosotros. Esas mesas eran diferentes, hermano. Ellos no se sentaban en sillas de 4 patas como nosotros, ni comían de la manera que comemos. Ellos tenían un tipo como de butacas, y ellos se recargaban sobre la mesa como semi-recostados. ¿Sí entendemos? Cuando pies así hacia atrás, medio recostados. Y, recuerden si era derecho o si era zurdo, ¿verdad? Y
comían de la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, no nos dice qué tipo de pecados, pero obviamente era una mujer que era pecadora y que la conocían como una mujer que no se portaba muy bien. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Alabastro era una vasija muy especial donde se contenía un perfume muy especial y muy caro. Y estando detrás de él, a sus pies, ahora sí entendemos por qué, si no hubiera estado metida abajo de la mesa, ¿no? Atrás de él, o sea, él estaba en una posición donde los pies quedaban atrás. Ella llega por atrás, discretamente, en silencio. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. No llegó, ya te encontré, Jesús, ya te encontré, perdóname, ayúdame. Y le agarraba los pies y se los jalaba. No, ella llegó discretamente, la encontró, ni siquiera quiso ser vista. Señor, soy yo, mírame. Ella llegó a derramar su corazón, su pena, en silencio, en sollozo, derramando lágrimas y bendiciéndolo con el perfume tan caro que ella había estado acumulando y comprando con gran sacrificio. ¿Entendemos? Ella vino a mostrarle amor. Ella vino a servirlo. ¿Saben que cuando un invitado llegaba a una casa, un siervo tenía que lavarle los pies? Posiblemente no se los lavaron a Jesús. Ella vino como un siervo humilde a lavarle sus pies con sus lágrimas, con sus cabellos, y a frotarle con ese ungüento y ese perfume. No, nunca les han tallado los pies con, ¿cómo se llama ese? Con frescapié. Que en medio de su dolor, en medio de su carga, en medio de su condenación, ella solo estaba amándolo, no estaba demandando nada, no estaba exigiendo nada, no estaba pidiéndole nada, solo sentía el privilegio de estar cerca de él para bendecirlo, para lavarle sus pies. ¿Me están captando? Sin gritar, aquí estoy, mírame, atiéndeme. Versículo 48 al 50. Ustedes pueden leer la historia ahí, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, de hecho no le habían lavado los pies. Verso 44. Y vuelto a la mujer dijo, porque el fariseo decía, tú no supieras quién es esta mujer, ¿qué pasa? Vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta, ¿quién? ¿Esta quién? ¿Cómo se llama? No sabemos. Solo que era una mujer pecadora. Fíjense qué tremendo, hermano. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, le dice al fariseo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados. Volteándose, ahora sí se volteó, ahora sí la vio, la conoció y la amó.
Imagínense, hermanos, ¿qué le transmitió a Jesús? Qué amor, qué mirada de amor. Ella ni siquiera quería identificarse, porque aún le podía darle vergüenza que Jesús descubriera quién era, ¿sí? La pecadora del pueblo, ahí en lo oculto. Pero a Jesús se voltea y la mira al rostro y no le dice: ¡ay, eres tú! ¡Ay, no sabía que era la pecadora! No, vete, ¿por qué me tocaste los pies? Ahora la mira con amor, con ternura. Ahora la conoce. ¿Qué ministración habrá recibido? ¿Sí me explico? Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Cuál era su necesidad, hermanos? La condenación. La condenación. Se sentía sucia, se sentía alejada de Dios, se sentía indigna de quizás aún de ir al templo, se sentía sucia, pecadora. Todos sabían en el pueblo que era pecadora. Era su clamor, su necesidad, pero en silencio. Pero Dios oyó ese corazón cargado de condenación, sin esperanza, sintiéndose condenada por todos, aún hasta por Dios. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? O sea, no solo hace milagros, sino perdona pecados. Solo Jehová, solo Dios, solo el Altísimo es quien puede perdonar pecados. ¿Quién es este? Y él, ignorándolos, volvió a hablarle a la mujer y le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz. Dios respondió a su clamor, aunque no estaba gritando, aunque no estaba: aquí estoy, Señor, ten misericordia. Amén. Ella lo estuvo amando en silencio, honrándolo, glorificándolo, y el Señor la escuchó y la atendió. También hay clamores que son en la intimidad, hermanos. Ahí fue un clamor silencioso pero público. También hay clamores que son en la intimidad. En Hebreos capítulo 5, en el versículo 7, dice la palabra del Señor: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, hermanos, a veces algunos en la iglesia, basándose en esta escritura, hermanos, pero como hemos dicho, no podemos sacar una enseñanza, no podemos hacer una doctrina de un versículo sin entender su contexto, su trasfondo, ¿sí me entienden? Porque algunos pueden decir: pues si Jesús tenía ruegos y súplicas gritando y con lágrimas, ¿quién podría librarle de la muerte? Entonces yo vengo a la iglesia a gritar y a llorar y con clamores, porque así lo hacía Jesús, porque así dice Hebreos. ¿Me estoy explicando? Pero el Nuevo Testamento y cartas solo muchas veces toman una cita, pero hay que ver de dónde viene esa cita. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 26. Es de donde a lo que se está refiriendo el escritor de Hebreos. Mateo 26, versículo 36 en adelante, y nos dice así la escritura: entonces
Llegó Jesús con ellos, con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Sí me explico? Vamos por partes. Lo acompañan sus discípulos y les dice: espérenme aquí, siente mientras yo voy a aquel lugar a orar. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a Pedro y a los otros dos discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Van viendo la progresión? Él está en una gran aflicción. En una gran aflicción. Para ese entonces no solo tenía 12 discípulos, muchos discípulos lo seguían. Amén. Y no hace una asamblea con todos sus discípulos para decirles: ay, discípulos, ay, quiero decirles que tengo una gran pena. Ay, ustedes no saben el dolor que estoy experimentando. Oren por mí, por favor. Oh, discípulos amados míos, me espera el sacrificio supremo. Ya estoy en angustia, discípulos. Ay, por favor, no me dejen solo. No, hermanos, hay ciertos clamores, hay ciertas necesidades que solo Dios debe conocer. Amén. Que solo Dios debe escuchar. Si lleva a 12 para que lo acompañen a ese momento decisivo en su vida, en su ministerio, sí, a un grupo más cercano para que lo acompañen. Pero aún de entre ese grupo más pequeño de 12, toma a 3 de ellos, por la razón que sea. Me dice: tú, acompáñame un poco más acá. No sé si en ese momento los consideró más fuertes para apoyarlo en oración, para acompañarlo en ese momento tan difícil. Por eso, hermanos, no nos engañemos con aquellos que a veces piensan: es que el pastor hace acepción de personas, ¿verdad? Hace acepción de personas. La Biblia dice que no hagamos acepción de personas. Entonces Jesús hacía acepción de personas. No, hermanos. A veces usamos conceptos para manipular cosas, ¿sí me entienden? No, hermano. Él tenía muchos discípulos y dentro de todos tenía 12 y dentro de 12 tenía 3. Amén. Y los amaba a todos igual. Y ¿dónde voy? Versículo 26. Sí, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Pero no nos dice aquí que a gritos y fuera de sí. Ay, discípulos, ay, tengo miedo. Versículo 39. Yendo un poco adelante, o sea, los dejó atrás. A 12 les dice: acompáñenme, estoy en un momento difícil. Luego toma 3 y les abre un poquito más su corazón, pero luego aún los deja a ellos y él avanza todavía más adelante. Se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y por Hebreos entendemos que fue con clamores, con lágrimas, ¿me entienden? Con ruegos. Hebreos lo explica más claro, pero solo él ahí él con el Señor, clamando, derramando sus lágrimas, su angustia, su aflicción. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Qué nos habla esto?
Si Jesús hubiera estado a los gritos, fuera de control, ¿quién puede dormir así, no? ¿Me estoy explicando? Él tenía un clamor y ruegos y lágrimas, pero a una distancia tal y de una manera tal que estos tres no podían escucharlo. ¿Entendemos, hermano? No siempre debemos hacer público nuestras necesidades, nuestras angustias, y venir a la iglesia y que todos oigan cómo me desgarro el alma por mis necesidades. Amén. A veces solo podemos decirle a un hermano o una hermana muy cercana a nosotros: apóyame en oración, hermano, apóyame en oración, hermano, estoy pasando por un tiempo difícil, ¿no es cierto? O dar un paso más adelante todavía, dejar atrás eso y venir con el pastor, ¿verdad? Pastor, apóyame en oración. Y habrá momentos que aún ir más allá hasta del pastor, ir directamente con nuestro Padre Celestial y decir: Padre, estoy afligido. ¿Sí captamos, hermano? Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, o sea, los dejó ahí otra vez ahí. Vino a decir: me están apoyando en oración. Ay, se quedaron dormidos. Despiértense, clamemos juntos, oremos juntos, necesito su apoyo espiritual. Te digas, oren por ustedes mismos, pero los dejó y se fue otra vez. Diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Sí captamos, hermano? Era un clamor que el Señor tenía, con lágrimas, con ruegos, pero en la intimidad con el Señor. Sus discípulos estaban ahí cerca y no oían sus gritos. Cuando estuvimos en el Instituto Bíblico allá en Guatemala, mi esposa y yo, el ministerio Cebrón nos dio una casita para vivir esos 2 años. Eran 10 casitas para estudiantes del instituto. Hermanos, cada casita eran pequeñitas, 2 recamaritas pequeñas, lo necesario para estar ahí. Pero una casita se dividía de la otra por una pared. ¿Sí captamos? Una pared. Le decía a veces uno de los niños a otro de los vecinos: oye, te dieron vara, ¿verdad? Porque no se oía todo de este lado. Y yo le decía: mi amor, no me grites, no me hables tan fuerte, no me regañes, no ves que oyen los vecinos. O sea, se oía todo. Se oía todo. Y había un hermano muy precioso que ya partió a la presencia del Señor, muy precioso. Era grandote, qué mozarrón. Y se levantaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y se ponía a clamar. No se ponía a cantarle alabanzas al Señor, ¿verdad? Hizo sus ruegos y sus clamores y sus oraciones a todo pulmón. Y nosotros con la almohada: ay, hermano, ya duérmete. O sea, en lugar de decir: ay, qué bonito, nos despertó orando y sus clamores, déjame dormir. O sea, ¿a qué voy con esto? Que Jesús no se quiso evidenciar delante de sus discípulos que era muy espiritual. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que eso lo hacía el hermano por ese motivo, pero muchos sí, hermanos, muchos sí. Por eso el Señor dice del fariseo, ¿verdad? Que se para en las plazas y: ay de mí, pecador, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y otro ahí callado, ¿verdad? Otro ahí callado: hay misericordia de mí. El Señor dice: él fue escuchado, tú no. ¿Tú querías que la gente escuchara tu espiritualidad? Ya te escucharon, era todo lo que recibes. Pero el clamor de él sí se escuchó en el cielo, ¿sí me entiendes? De tal manera que el hermano Marvin tuvo que tomar una
una decisión y nos dio una instrucción porque llegó a sus oídos. Alguien de plano se quejó, ¿verdad? No nos deja dormir este hermano todas las madrugadas. Y se estableció una norma que antes de las 6 de la mañana nadie podía orar, nadie podía clamar, nadie podía cantar cantos de alabanza. Amén. Versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque a los ojos de ellos estaban cargados de sueño. O sea, sí captamos, hermanos. Hermanos, este consejo aún sirve para nuestro hogar, para nuestra casa. Si tú tienes un clamor, una pena, y a las 3, 4 de la mañana y tus vecinos no pueden dormir, ¿sí me explico? O aún tu familia. Oye, esposa, espérate, tengo que levantarme para ir a trabajar. Es que estoy muy afligida y Dios me está oyendo. Y no, o sea, ¿sí me explico? Versículo 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansen. Ni se enteraron, ya, duérmase pues. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Él fue a clamar al Señor, mostrar su necesidad. Dios le respondió, ¿verdad? Y le dijo, hijo, sí quiero que vayas a la cruz. Atendió sus ruegos, no de la manera que él lo pedía. Si fuera posible, Señor, que pase de mí esta copa. Y él dijo, no, yo quiero que tomes esa copa, que mueras por él. Por eso le digo, no siempre Dios responde a nuestros clamores como uno quiere, o lo que uno quiere escuchar, o en el momento que uno quiere escucharlo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, el Señor Jesús solo a ellos tres les manifestó la profundidad de su aflicción, pero aún de ellos se apartó para manifestarlo de una manera muy personal con su Dios. Ahora, una aplicación práctica. Hermanos, puede darse en un servicio de la iglesia un clamor por auxilio de un alma angustiada. Sí, hermanos. De repente el Señor está aquí, nos visita, alguien viene muy cargado, ¿verdad? Y levanta un grito, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame, Señor, cámbiame, transfórmame. Sí, puede darse. ¿Sí me explico? Yo les dije el domingo pasado, el culto dominical no es precisamente para eso. Tenemos toda la semana para, como el Señor Jesús en lo secreto, clamar por nuestra necesidad. Pero eventualmente puede darse. ¿Sí me explico? Puede darse. El problema, o sea, puede darse el clamor por auxilio de un alma angustiada. El problema es que si esa misma persona lo hace cada domingo. ¿Me explico? Ya estamos esperando a qué horas va a pegar el grito el hermano o la hermana fulana. ¡Ay, hijo de David! ¡Ay, soy sapo muerto! Puede haber. El problema es si es una misma persona que cada domingo viene cargada y afligida a llorar y clamar. Porque lo único, hermanos, que estamos manifestando con esa actitud es un espíritu religioso. Es un espíritu religioso. Que todos oigan, que todos vean cómo clamo, cómo lloro, cómo expreso mis clamores. Que toda la congregación calle para oír mis oraciones angustiadas. ¿Entendemos? Como el fariseo, ¿verdad? El único problema es que una persona así solo está manifestando que el gozo del Señor no la llena o no lo llena. ¿Sí me entienden? No hay gozo en su alma. Cada domingo es venir a llorar, a clamar, a chillar. Usted, hermano,
¿No ha experimentado nunca el gozo del Señor? Siempre que lo vemos venir, trae cara de piojo, como dice Piojo resucitado, que lo aplastaron y medio se levantó. Siempre viene con cara triste, amargada, enojado, angustiado. Siempre trae angustia. No quiero decir cara de otra cosa porque se va a ir feo, pero ¿verdad? Carente de gozo. O sea, como que trae una picazón en la espalda y no se alcanza, ¿verdad? Esta persona así, hermanos, en una iglesia es alguien que no ha aceptado, oigan, es alguien que no ha aceptado en plenitud que Dios le ama, que Dios le ama. Si yo entiendo que Dios me ama, yo andaré feliz cada día, a pesar de mis tribulaciones y mis problemas, andaré con gozo. ¿Sí captamos? Porque a pesar de todo, de lo que soy y de mis problemas y mis situaciones, Dios, mi papito celestial, me quiere, me ama, anda conmigo. Es alguien que no ha aceptado del todo en lo más profundo de su corazón que Dios le ha perdonado de todos sus pecados y no tiene paz. Por eso esta mujer pecadora, la mejor expresión de que Jesús le responde, Él le dice: tus pecados han sido perdonados, ve en paz, ve en paz. ¿Sí captamos, amados? Alguien que siempre tiene ese clamor, es que no ha aceptado que Dios le ha perdonado y que Dios le ama. Si nosotros lo entendemos, hermanos, si lo hemos recibido en lo más profundo de nuestro corazón, vamos a estar esperando el día domingo para venir a expresar mi gozo de que Dios me ama y que me ha perdonado, a mis hermanos y a Dios, y a cantarle alabanzas al Señor. Es alguien quien no ha entendido lo que ya hizo Cristo por nosotros con su muerte de cruz. Y también estas personas piensan que de esta manera están manifestando una vida de mucha espiritualidad. De mucha espiritualidad. Porque como llora, porque como grita, porque como clama, porque como hace toda una gran exposición de clamores. ¿Me estoy explicando, hermano? Pretender de esa manera que es la persona más espiritual. No, hermanos, la persona más espiritual es la persona que está más llena de gozo del Señor. La persona más espiritual es la persona que está más llena de la paz del Señor. ¿Sí me entienden, hermanos? Romanos 14:17. Ahí vemos en qué consiste la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad. En la Nueva Traducción Viviente dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos. No se trata de cumplir estas cosas o las otras, o dejar de cumplirlas o de cumplirlas, sino de llevar una vida de bondad. Esto es, tener una inclinación natural para hacer el bien a otros. Esta es la verdadera espiritualidad, hermanos. El reino de Dios se trata de paz y alegría en el Espíritu Santo. Y sigue diciendo la Escritura: si tú sirves a Cristo con esa actitud, amén, una vida bondadosa, llena de paz y alegría en el Espíritu Santo, si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Amén. Si nosotros andamos por nuestra vida cristiana haciendo el bien a otros con paz, de un alma que se sabe amada y perdonada, y con alegría en el Espíritu Santo, esa persona es olor fragante al Señor.
Y esa persona es bienvenida para todos, ¿no es cierto? Como les dije el domingo pasado, yo puedo estar cerca de un hermano o una hermana que trae una pena, que se llora en mi hombro, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermano? Ay, hermano, que fíjate que tal y cual cosa, ¿verdad? Oremos, hermano, oremos, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero cada vez que me lo encuentro se me prende en el hombro para chillar. Ya va a llegar un momento que le voy a sacar la vuelta, ¿no? Porque me vine a cargar también. Le voy a sacar la vuelta. Y también Dios, hermanos. También Dios. Les dije el domingo pasado, ¿no? Nosotros nos acercamos con Dios solo para estar chillando y quejándonos y murmurando y ay, Señor, y ay, ahí viene esta ovejita mejor. El Señor dice: vengo a tu huerto a cortarte tus frutos. Quiero venir a tu huerto a recibir los aromas agradables. Vengo a cortar de tu dulce fruto y no puras semillas amargas. Amén. En Santiago capítulo 1 versículo 26 y 27, el apóstol Santiago también le dice a la iglesia qué es la verdadera religión, qué es la verdadera espiritualidad. Si alguien se cree muy santo, dice en la traducción en lenguaje actual, si alguien se cree muy santo o religioso y no cuida su lengua, y no cuida su manera de hablar, sus palabras, su manera de expresarse, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Te crees muy santo, pero te la pasas chismeando, te la pasas hablando mal de tus hermanos, te la pasas criticando, te la pasas murmurando de tu pastor, te la pasas hablando con palabrotas que no debes de hablar, te la pasas hablando con palabras duras y severas para con todo el mundo. Si no cuidas tu lengua, no digas que eres religioso ni espiritual. ¿Sí me entienden? Creer en Dios el Padre, sigue diciendo el Santiago. Creer en Dios el Padre es agradarlo. Es agradarlo. Y ya en el versículo anterior que vimos de Romanos, vimos cómo agradamos al Señor. ¿Cómo? Con una vida de bondad, de paz y de alegría en el Espíritu Santo. Entonces la verdadera religión, dice, creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Eso es ser un religioso, eso es ser una persona santa que anda en santidad. Amén. Y no alguien que como el fariseo está, ay, ¿verdad? Y yo soy justo también, o la otra manera es expresar como el fariseo, que él no pecaba, ¿verdad? Y que él era muy bueno y que era muy noble, hablando, levantando la voz. Ese es el otro aspecto de un clamor equivocado. Venía a la iglesia no a gritar lamentos, sino a exaltarme, ¿verdad? Porque soy muy justo. Amén. ¿Cuál es la actitud incorrecta al clamar? Estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo. Queremos aprender a agradar al Señor y saber cómo debemos clamar, cuándo, cómo y por qué. Una actitud incorrecta cuando clamamos. Cuando clamamos no debemos hacerlo en esos lamentos. O sea, puede haber clamor de arrepentimiento y de pedir auxilio, ¿verdad? Y de ruegos y lágrimas como Jesús. Pero hay quienes claman diciendo así: Señor, te doy gracias por las pruebas, te doy gracias por los valles, te doy gracias por el sufrimiento que estoy pasando, te doy gracias, Señor, porque qué doloroso es este camino, pero estoy en el camino. ¿Me estoy explicando? Te doy gracias porque a pesar de todo lo que estoy sufriendo, Señor, por las pruebas, te doy gracias porque yo sé que algo bueno va a salir de todo esto. Pero para decir eso ya salpicaste todo lo que estás sufriendo y viviendo.
¿Me estoy explicando? Diciendo con lamento estas cosas, con queja, porque en el fondo hay una queja, ya que esta actitud no le agrada al Señor, es como un reclamo, es como decirle, sí, te doy gracias porque yo sé que me amas, pero cómo duele tu amor, Señor, pero tu amor es muy doloroso, pero tu camino sí es precioso, pero es muy estrecho. ¿Me estoy captando? Es una manera escondida y disfrazada de, te estoy dando gracias, pero la verdad le estoy reclamando, me estoy quejando, que las pruebas, ¿sí? Gracias por las pruebas, pero son pruebas, Señor. ¿Pero por qué me pones en pruebas? Pero bueno, está bien, gracias, pero ¿por qué, Señor? Amén. No debemos dar un mal testimonio a los no cristianos o a los visitantes a la iglesia, haciéndoles creer que Dios nos roba el gozo y el ser plenos y felices. Salimos el domingo de la casa con nuestra Biblia, ¿verdad? Y los vecinos saben que somos cristianos y ya va a salir el vecino, ya va a su iglesia. ¿Cómo va? Oye, mujer, apúrate, ¿qué te pasa? Vamos a llegar tarde, o con pena, o con enojado, molesto. O le dice a un vecino, ¿y a dónde vas? Pues voy a la iglesia. ¿De qué? Pues es que, no tengo tantos problemas que voy a ir a chillar al Señor a la iglesia. Te invito a mi iglesia. No, gracias, aquí me quedo. Está mejor el partido que estoy viendo aquí, o la película, pues me divierte más aquí el cómico que está ahí. Pues tú me dices que ir a tu iglesia para llenarme de gozo. Mejor aquí me quedo, muchas gracias. ¿Sí me explico, hermanos? Además, ya he estado oyendo cómo gritas todas las noches o las madrugadas que, ay Dios, ámame Dios, ay Dios, sálvame Dios, ay Dios, yo no sé si soy tu hijo, ay Dios. Si ni tú siquiera sabes, parece ser que ni siquiera sabes que hay un Dios, pues mejor déjame aquí en mi casa, ¿no? Jesús dijo, yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Amén. La vida plena. ¿Por qué dice para que tengan vida plena y vida en abundancia? Esta vida plena se disfruta. ¿Por qué? Porque entendemos y aceptamos el sobreabundante perdón de Dios sobre mi vida. Porque acepto la sobreabundante fidelidad de Dios para conmigo, porque acepto el amor inagotable que Dios tiene por sus hijos. Por eso vivo una vida plena, ¿me entienden? Yo sé quién soy. Soy un hijo de Dios, soy un redimido por la sangre de Cristo, soy amado, he sido perdonado en la cruz del Calvario. Claro que tengo una vida plena, claro que tengo una vida gozosa. Por eso, como les dije la vez pasada, en Estados Unidos, un impío, un árabe sirio, que ahí en su tienda que lo saludaba a comprarme un refresquito o algo, me detuvo y me dijo, hábleme de Dios, porque usted es el primer pastor que conozco que sonríe, porque él vio una vida plena. ¿Me entienden? Un jueves de estos, el antepasado, viendo el curso de Job aquí, mi esposa me comentó, yo no vine, estaba enfermo, pero ya lo vi yo esa lección, y el pastor ahí comentó que él estaba en una iglesia pastoreando, una iglesia que todavía no era de Hebrón, y él había invitado a un joven a que llegara a la iglesia, y el Señor se movió y al final del servicio se le acercó al joven y le preguntó, palabras más, palabras menos, ¿y cómo te sentiste en el servicio? ¿Sentiste la presencia del Señor? Y este joven invitado le dijo, sí, sentí la presencia del Señor. Qué bueno. Dice, pastor, pero me la pasé muy angustiado todo el servicio. Me la pasé muy angustiado porque esa pobre mujer que está ahí se la pasó chillando y se la pasó llorando durante todo el culto cuando la presencia del Señor estaba aquí. Dijo el pastor, esa mujer todos los servicios llegaba con una caja de Kleenex, y cuando acababa el servicio ya le quedaban 2, 3 Kleenex, ya se los había usado todos en el servicio.
moqueando y llorando. Y le dijo el joven pastor: ¿qué podemos hacer por esa pobre mujer? Imagínense, un joven invitado a la iglesia y esa mujer que tenía años de ir a la iglesia no podía experimentar la presencia de Dios, que trae paz, que trae gozo, que trae aliento. ¿Sí captamos? Que nos hace ser felices. Hace años, yo creo que se los comenté, hace años invité a un joven a una iglesia. Hace años invité a una iglesia de las nuestras. Por eso les digo, yo he visto estas situaciones aún entre nosotros. Y acabó el servicio, estuvo muy lindo, y ya al final dije: ¿qué tal? ¿Qué te pareció el culto? Pues bien, dice, pero no podía yo concentrarme, no podía yo entrar porque por esa pobre mujer allí se la pasó chillando y gritando: ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos, mis hijas! Y yo pensé: pues, pobre mujer, denle unos hijos a esa pobre mujer. Y no quiso volver a la iglesia. No quiso volver a la iglesia. ¿Sí me explico? Porque le estorbaba. Estaba viendo una mujer gritando, angustiada ahí. No quiero que nos perdamos. Esa mujer tenía mucha angustia por sus hijos, tenía toda la semana en su casa para clamarle al Señor por sus hijos. ¿Sí captamos? ¿Sí entendemos? Pero el domingo es un día de exaltación al Señor. Es un día para venir a darle gracias, gloria y honra y alabanza y regocijo y decirle: Señor, es feliz andar contigo. Señor, es un gozo ser tu hijo. Señor, es un privilegio y una alegría venir a la reunión de los santos y juntos alabarte, Señor. Para eso es el culto del domingo. Amén. Ahora, como les dije el domingo pasado, si después de un mensaje o durante el mensaje o en la alabanza el Señor viene de una manera especial, el Espíritu Santo, y nos trae quebrantamiento, etcétera, bueno, es diferente, ¿sí me explico? Pero no fabricarlo y siempre con queja, dolor. El Señor quiere venir con óleo de gozo, hermanos, a derramar aceite de gozo, que salgamos con esperanza, sabiéndonos amados, para enfrentar la semana, el mundo y todos los afanes con una nueva fortaleza. Ahora, solo ya para terminar, hermanos, un pastor muy reconocido en su tiempo murió no hace mucho, que fue de gran bendición. Se llamó David Wilkerson. Algunos han sabido de él. Él escribió y predicó también sobre este tema de las aflicciones. Pero algo que él declaró, yo rescato unos conceptos de él. Él dice: necesitamos entender algo sobre el corazón de Dios. A Él le duele cuando algo nos duele. Él siente nuestra aflicción con nosotros, sin importar de qué se trate. Él está a nuestro lado, hermanos. Amén. A veces Él nos aflige. No voy a entrar a ese punto, porque a veces Él nos aflige para apartarnos de malos caminos, para que nos volvamos, para que nos arrepintamos, ¿sí? Pero muchas de nuestras aflicciones son producto de malas decisiones de nosotros, o por la maldad del mundo, o injusticias, amén. Pero Él está con nosotros, Él se duele con nosotros. Dice Isaías 63:9: en toda angustia de ellos, del pueblo de Israel, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. El ángel de su faz significa Él personalmente los salvó. Sigue diciendo la Escritura: en su amor y en su clemencia los redimió, los perdonó y los trajo y los levantó. La idea ahí, los tomó en sus brazos todos los días de la antigüedad. Todo el camino del pueblo de Israel, Dios estaba con ellos.
Y cuando eran afligidos por sus enemigos, Dios se afligía. Amén. Y Él los salvaba, y Él los rescataba. Vez tras vez caminó con ellos. El Señor se conmueve cada vez que sus hijos le claman a Él desde la aflicción. No crean que el Señor está, lero, te portaste mal, ahora aguántese. Ahora súfrale. No, hermanos, cuando clamamos, Él se duele con nosotros, se identifica con nuestra aflicción. Éxodo 2, versículo 23 y 24, dice la Escritura: los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, de la esclavitud cuando estaban en Egipto, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su esclavitud, de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. El clamor, hermanos, el clamor de Israel movió el corazón de Dios. Cada vez que ellos eran afligidos, Dios se dolía con ellos. Amén. Estaba con ellos, aunque pasaron más de 400 años siendo afligidos. Pero Dios esperó, hermanos. Es que muchas veces, hermanos, la aflicción Dios la deja hasta que verdaderamente surja un verdadero clamor de querer ser sacados. Ellos clamaban: ay, señores, que nos maltratan, pero la verdad está a gusto estar aquí en Egipto, ¿no? Pues es un gran imperio, es como estar en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, pues nos maltratan ahí, nos persiguen, pero no me saques de Estados Unidos, Señor, nada más haz que sean justos conmigo. ¿Sí me explico? Hasta que ellos clamaron: Señor, sácanos de esta esclavitud, Señor. Tuvieron que pasar más de 400 años para que ellos realmente quisieran salir de lo que estaban. Hermanos, a veces estamos clamando y llorando y angustiados: ay, Señor, y ay, Señor. Y el Señor dice: pero ya, es como a los niños, ¿verdad? Que se caen y se pegan, ¿verdad?, en la frente, o se hacen un raspón. Y ahí viene mamá o viene papá, ¿verdad? Y ya lo soba, le pone un ungüento o algo, ¿verdad? Ya lo cura, y él sigue: ya, hijito, ya pasó, ya, y ya, que ya. ¿Sí me explico? Así estamos nosotros. Pero ya, hijito, dice el Señor: bueno, ya. Paz, tranquilo. Guarda tu paz. Yo estoy contigo. Yo sé lo que te está pasando. Confía en mí. Espera en mí. Ya, deja de estar gritando y chillando. ¿Sí me entendemos? La Biblia nos dice que incluso cuando Israel pecó contra el Señor y la miseria cayó sobre ellos, Dios se dolía. En Jueces 10, versículo 15 y 16, en la nueva traducción del lenguaje actual, dice: los israelitas volvieron a decirle a Dios: reconocemos que hemos pecado, así que haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero por favor, sálvanos ya. Quitaron entonces los dioses falsos que tenían y volvieron a adorar a Dios. Y Él se puso triste al ver cómo sufría su pueblo. ¿Entendemos eso? Dios está con nosotros, hermanos. Dios se conduele con nosotros, pero quiere que salgamos de lo que estamos para salvarnos. Muchas personas, decía el pastor David Wilkerson, muchas personas luchan con horribles esclavitudes en sus vidas. Luchan por las tentaciones con las que batallan a diario. Sin embargo, yo les digo a todas esas personas: a Dios le importa. Sí, Él conoce la miseria que soportas y solo Él tiene el poder de librarte. En cada batalla, Él te está enseñando a correr hacia la cruz y clamar a Él por liberación. Dios conoce nuestras tentaciones, Dios conoce nuestras luchas, Dios conoce nuestro dolor, Dios conoce nuestras penas. Amén. El problema es que no queremos tomar la medicina. Él dice: ven a la cruz, ven a la cruz, ven a mí, pero queriendo ser sacado de eso. Por eso el Señor le dijo al paralítico de Betesda: ¿quieres ser sanado? ¿Sí me explico?
Hay algunos que clamamos, ¡ay, Señor! Pero no me quites el dolor, porque tú ya no vas a poder seguir chillando. ¿Me explico? Yo ya quiero aliviarte de eso. No, porque es que se siente tan rico, ¿verdad? Y que todos oigan cómo grito y cómo lloro. No, hermano, no es así la cosa. Dios quiere que vengamos a Él por respuesta. ¿Qué te aflige, hijo? Señor, es que mi lucha, Señor, es que yo no sé si todavía me amas, Señor, es que yo no sé si ya me perdonaste. Por supuesto que sí, hijo. Así como el testimonio que hoy oímos del joven de Uriel, ¿verdad? Dejemos que el Señor nos hable al corazón. Claro que te amo, claro que te he perdonado, hijo, levántate, sé alegre, gózate. David en el Salmo 34:6, él dijo, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahora tomó el arpa y se puso a cantar alabanzas. Clamó, Señor le oyó, lo libró de sus angustias, dejó de chillar, ¿no? Se puso a alabar al Señor. Hermanos, porque podemos caer en la tentación de enfermarnos de dolor. ¿Sí me explico? Me gusta sufrir. Me gusta. Ya llega un momento que se hace una adicción. Me gusta sentirme así. Pero que todos sepan que estoy sufriendo. Que todos sepan que sufro. Cuidado, hermanos. Porque eso es una esclavitud. Eso no glorifica al Señor. ¿Sí entendemos? Versículo 8 de ahí del Salmo 34. Dice David, Él me libró de todas mis angustias. Y luego dice, gustad y ved qué bueno, que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Ven, hermano, ven, hermana, a los pies de Cristo como esa mujer. Úngelo, sírvelo, alábalo, ámalo, muéstrale tu amor. Prueba su cariño, prueba cómo va a responder y te vas a dar cuenta y vas a conocer que Él es papito, que Él es Abba Padre, que Él te ama. Y aunque estés pasando por valles de sombra y de muerte, Él está ahí contigo, Él va contigo. Está cercano a ti. No siempre nos liberta como a los egipcios. A veces tiene que pasar tiempo hasta que realmente, como Jacob, ¿se acuerdan? Hasta que realmente Jacob se cansó de ser lo que él era y entonces sí clamó, pero con todo su corazón, ya, Señor, ya cámbiame, ya sácame de esto. Ahora sí, se libre yo. Póngase de pie, amados.